Buenos días, bienvenidos a nuestro módulo de Antimicrobial Stewardship PROA. Para este día tenemos una agenda que vamos a desarrollar y estaremos moderándola con el doctor Herbert Maldonado. Tenemos a nuestros conferencistas ya en línea. Estamos muy emocionados, vamos a aprender muchísimo y a intercambiar conocimiento. Así es que damos la bienvenida a la doctora Pilar Ramón Pardo, quien arranca este módulo del tan esperado Asencay 2020. No olviden el hashtag Asencay 2020. Pilar, como siempre, bienvenida. Bienvenida, doctora. La escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a la organización de Asencay por invitar a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, a acompañarles en este brillante evento. El título de la presentación no puede ser más claro. Nuestra misión, optimizar el uso de antimicrobianos. Y van a ver que en esta presentación hay diferentes documentos, diferentes recursos para aquellos que quieran profundizar y saber más, de manera que queda a disposición de los organizadores para compartir después en el detalle con los inscritos a este interesante congreso virtual, ¿no? Vamos pues a comenzar la presentación. Un instante. Ok. Optimizar el uso de los antimicrobianos está en relación muy cercana con la respuesta a la resistencia a los antimicrobianos, que es un problema global, multisectorial, de gran preocupación para todos que requiere una respuesta coordinada. Vamos a hablar del problema, que es el uso de antimicrobianos, y la respuesta coordinada, que son los PROAs. Hoy en día, en el año 2020, no podemos hablar de ningún tema de salud pública sin al menos mencionar la pandemia de COVID que está asolando hoy a todo el mundo y también a la región de las Américas. Al día de antes de ayer había aproximadamente 50 millones de casos, casi 55 millones de casos a nivel global, de los cuales aproximadamente la mitad están en la región de las Américas, con más de 1.300.000 fallecidos, igual, algo más de la mitad en la región de las Américas. Por supuesto, esto es una emergencia mundial. Todos los países, todas las instituciones, todos los sistemas de salud están en la respuesta a la pandemia COVID. Pero la pandemia COVID también tiene implicaciones en el uso de antimicrobianos y por eso la mencionamos hoy con mayor relevancia. Sabemos que aquellos pacientes que tienen mayor riesgo para sufrir una infección grave por el COVID también tienen más vulnerabilidad para infecciones añadidas, para sobreinfecciones bacteriales. Aquellas personas que tienen tratamiento con corticoides, con enfermedades respiratorias crónicas, que han sufrido intubación, ventilación mecánica y que tienen una respuesta inflamatoria desordenada, tienen también un mayor riesgo para enfermedades infecciosas. En las primeras series de casos reportaron que hasta un 50% de las personas fallecidas en el contexto del COVID tenían sobreinfecciones bacterianas. Después vamos a ver que este número no es tan elevado, pero estas fueron las primeras informaciones que salen a los medios científicos. Por lo tanto, también de alguna forma se estimula el uso de antimicrobianos, que es hasta un 94-100% de los pacientes graves por COVID. Sin embargo, ya sabemos que la incidencia informada de infección secundaria, infección por bacterias secundarias a la COVID, es mucho menor. Además, durante esta pandemia COVID, los hospitales, las unidades de cuidados intensivos están sobrecargados y sabemos que esto tiene un impacto directo en las infecciones asociadas a la atención de salud, que muchas veces son ocasionadas por patógenos multiresistentes. Desde ese primer momento de la pandemia hasta hoy tenemos más información y ya sabemos que entre el 7 y 8% de los pacientes hospitalizados, es decir, aquellos más graves, sufren una infección secundaria, casi el doble, 14% en las unidades de cuidados intensivos. Pero, sin embargo, todavía el 72%, o sea, 3 de cada 4 pacientes graves, han recibido antibióticos de amplio espectro. Entonces, tenemos aquí una contradicción porque tenemos una incidencia de sobreinfecciones bacterianas no tan alta, es menor que la de influenza, pero sin embargo un uso
de antimicrobianos muy elevado. Y también un vacío, porque no se han descrito intervenciones para el uso apropiado de antimicrobianos en el contexto de la pandemia COVID. Por fuera de COVID seguimos teniendo una carga importante por parte de las enfermedades infecciosas, muy variable a lo largo del globo terráqueo, pero más importante en aquellos países de recursos medios o medios bajos o bajos. Y también más importante en aquellos grupos de población más vulnerable, especialmente en los niños menores de 5 años. Ahí es donde es mayor la carga de enfermedades infecciosas, ahí es también donde hay mayor impacto de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esta resistencia? Vamos a subrayar hoy aquellos dos que son más importantes, que es el uso de antimicrobianos inadecuado o sobreuso, tanto en salud humana como en salud animal, producción agropecuaria, salud pública veterinaria. Pero nos vamos a enfocar la mirada en aquel uso de antimicrobianos en salud humana. Ya ahí sabemos que este uso de antimicrobianos a nivel global ya estaba en aumento en la década del 2000 al 2010. Por análisis de ventas sabemos que este consumo ha incrementado en un 30%. Y esto es una amenaza para el uso de antimicrobianos y una amenaza también para el desarrollo de resistencias. También sabemos que el número de moléculas antibacterianas, de antibióticos antimicrobianos, el número ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. De manera que los antimicrobianos que tenemos hoy en día han de ser preservados, han de ser utilizados de manera racional para tener una vida más amplia en este sentido de la efectividad. La OMS distingue 3 grandes grupos de antimicrobianos. No nos vamos a entrar en el detalle porque es muy extenso, pero de alguna forma resaltar que aquellos que son del primer grupo, el grupo de acceso, deberían ser aquellos que son más ampliamente utilizados, tanto en salud pública, en atención primaria, como en algunos casos que requieren hospitalización. Esos son los antibióticos a los que todos los países del mundo, todas las personas y pacientes en el mundo deberían tener acceso. Otro grupo que es a los que hay que monitorear por el desarrollo de resistencias a los antimicrobianos y, por último, aquellos antibióticos que son de reserva, que es la última opción del tratamiento para aquellas infecciones muy graves y con sospecha o comprobación de resistencia a los antimicrobianos. El consumo de antimicrobianos según los países del mundo es muy variable, como ven en la diapositiva, hay gran variabilidad y la recomendación de la OMS es que el 60% del total de antimicrobianos consumidos en un país para salud humana, ese 60% sea fundamentalmente del grupo de acceso y el resto sea de las otras categorías que hemos comentado de antimicrobianos. Esto es un desafío importante y de alguna forma la clave está en los prescriptores de los medicamentos, ¿no? Porque son ellos los que van a influenciar este consumo de antimicrobianos. Hay algunas opciones, algunas estrategias. Les traigo este reporte de la OCDE para aquellos que también quieran conocer y profundizar más en el tema, que además de estimar las muertes predecidas por resistencia a los antimicrobianos en diferentes países miembros de la OCDE, nos están hablando de algunos modelos costo efectivos para disminuir esta carga de mortalidad atribuible a resistencia a los antimicrobianos. Uno de los más importantes, el PROA. Los PROAs es una de las intervenciones dentro de la asistencia sanitaria que tiene una mayor costo-efectividad y puede reducir la mortalidad hasta en un 50%. Bueno, de manera muy rápida vamos a resaltar estos beneficios. También igual queda toda la bibliografía a disposición para aquellos que quieran conocer más. Los beneficios, el primero es que reducen la incidencia de infecciones y colonización por bacterias gram negativas multiresistentes. Muy importante, no solamente este tipo de bacterias, sino otras más, pero nos preocupan las bacterias gram negativas multiresistentes porque son aquellas en las que tenemos menor arsenal terapéutico. También disminuye el uso y, por tanto, el costo de los antibióticos de mayor espectro, los que suelen ser más costosos para el sistema de salud. Es otro beneficio. Y además, y el más importante para los clínicos, mejoran los resultados en la práctica clínica, porque se utilizan unos antimicrobianos que son apropiados para las necesidades del paciente y tienen un menor
proporción tanto de fracaso terapéutico como de resistencia. También, de manera paralela, mejoran la calidad de la prescripción. Las intervenciones educativas son realmente la clave para que la prescripción sea adecuada y tengamos los programas PROA para poder monitorearlo. ¿Cuál sería un ejemplo de respuesta coordinada? Estos programas de administración de antimicrobianos que mis colegas a continuación van a desarrollar con mayor detalle en los elementos y en diferentes aspectos prácticos. Solamente mencionarles que a nivel global es una de las líneas claves, una de las 5 líneas estratégicas del Plan de Acción Global. Y como tal, se monitorea su grado de cumplimiento en los países. Estos son los datos de la encuesta que todos los años realiza la OMS junto con FAO y con OIE acerca de la implementación de los planes nacionales de acción. Les traigo 2 preguntas o 2 respuestas. Una es sobre la implementación de programas de optimización de antibióticos, para que vean cómo todavía en la región de las Américas hay camino para avanzar, camino para recorrer. Algunos países ya tienen sus programas, pero todavía hay espacio para mejorar. Y otro tema, la monitorización del uso y del consumo de antimicrobianos. Este es otro tema que está relacionado con los PROAs y que de alguna forma nos va a dar las herramientas para describir aquellos aspectos para fortalecer y monitorear el impacto de las intervenciones. Voy a hablarles muy brevemente acerca de la importancia de monitorear el consumo antimicrobianos en los hospitales, porque ustedes se preguntarán por qué si la mayor parte de los antimicrobianos se consume fuera del hospital. Sin embargo, la densidad del uso es mucho mayor en los hospitales, donde tienen los pacientes más vulnerables en espacios más reducidos, ¿no? De manera que aumenta el riesgo de aparición y diseminación de infecciones producidas por patógenos multiresistentes en los hospitales y el uso en proporción de esos pacientes son bastante alto, entre el 20 y 60%, y sin embargo entre el 30 y el 50% de esos tratamientos antimicrobianos son inapropiados o innecesarios. De manera que es necesario, importantísimo, monitorear cuál es el consumo de antimicrobianos en los hospitales para orientar la gestión de los PROA y de otras intervenciones también de gestión. Hay 2 enfoques diferentes para monitorearlo. Uno sería tener datos a nivel del hospital, a nivel del consumo de estos antimicrobianos, y otros datos a nivel del paciente, a nivel de este uso apropiado de los antimicrobianos. Si vamos a ver cuál es la mirada desde el paciente, estaríamos viendo las encuestas de uso de prevalencia. No les voy a traer aquí con detalle cómo es la metodología, pueden conocer más, tienen ahí el enlace, pero de alguna forma lo que intenta y nos da la información muy valiosa para conocer cómo se está consumiendo los antimicrobianos en un hospital determinado, en qué servicios, en qué perfil de pacientes y de alguna forma identificar cuáles son las prioridades para los PROAs. Estos son datos también que se realizó esta encuesta en diferentes países del Caribe, pero también se realizó en países de América Latina. El doctor Levi Jara quizás también pueda comentar o brindar información al respecto. Lo importante de este tipo de estudios es que nos muestra una gran variabilidad en el uso hospitalario de estos antimicrobianos y que nos ayuda a diseñar PROAs específicos para cada uno de estos hospitales. Vamos a ir un paso atrás y ahora vamos a ver cómo es los datos de consumo de antimicrobianos. Estos son datos a nivel de hospital. Y estos datos se capturan desde la farmacia, desde la farmacia porque es el responsable del suministro central de antimicrobianos, no solo de antimicrobianos, pero también de antimicrobianos en el hospital. Y de alguna forma tiene la limitación de que no estaríamos considerando otros medicamentos, otros antimicrobianos que se hubieran adquirido por fuera del sistema de la farmacia. Esto es una limitación que hay que tener en cuenta cuando se analizan los resultados. Y esta metodología ha sido publicada recientemente por la OMS hace algunas semanas y da todos los pasos para que los hospitales puedan conocer y monitorear el consumo de los antimicrobianos, ¿no? Teniendo en cuenta que los datos se toman desde la farmacia hospitalaria o los datos de las compras de estos antimicrobianos. Algunas herramientas
Vamos a pasar también muy rápidamente porque yo creo que mis colegas a continuación van a entrar en el detalle y en la profundidad de estas herramientas. Una de ellas es este manual que se produjo en conjunto con la Universidad Internacional de Florida para los tomadores de decisiones, para que puedan programar, diseñar los programas PROA en sus hospitales y algunas guías de terapéutica que pueden ayudar en el tratamiento empírico de las infecciones comunitarias u hospitalarias. Otras herramientas también producidas por la Organización Mundial de la Salud ayudan para desarrollar estos programas de uso optimizado antimicrobianos en aquellos lugares donde hay limitación de recursos, en aquellos países de ingresos bajos y medios bajos. Y también es muy importante el monitoreo de estos programas, de manera que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha desarrollado una herramienta muy amigable en este que nos da las bases para el desarrollo de un programa de gestión de uso apropiado de antimicrobianos a nivel institucional. Es muy amigable y nos permite además mantener cierta trayectoria, la tendencia en el tiempo. No olvidamos que hoy comienza la Semana Mundial de Concientización del Uso de los Antimicrobianos, así que esta mesa redonda en este congreso es un excelente foro para llamar la atención sobre este tema. Les invito también a consultar en la página web los diferentes materiales unidos para preservar los antimicrobianos y además un webinario que recibí hoy desde OMS Ginebra para invitarlos a participar en el mismo. Hay diferentes ponentes, tenemos un ponente de América Latina y sería excelente que ustedes pudieran participar y sumarse en ese webinario. Es el 23 de noviembre y en el enlace pueden anotarse. Para concluir, rápidamente decir que el uso racional de los antimicrobianos, los PROAs, en un hospital mejoran siempre la calidad asistencial que damos a los pacientes y contribuye al control de la resistencia. Sabemos que los antibióticos no solo se utilizan en humanos y que es importante tener esta coordinación y esta mirada también multisectorial. También sabemos que la formación de los profesionales que están implicados en la prescripción, el desarrollo de herramientas de monitorización que sean confiables y la capacidad de mejora que tengan los sistemas de salud son los elementos claves para conseguir la implementación de los PROAs y racionalizar el uso de los antimicrobianos. Así que con este mensaje de que entre todos estamos protegiendo el futuro de la salud al implementar los PROAs, quiero dar las gracias a aquellas personas, entidades que hicieron posible la presentación y con un especial reconocimiento a los laboratorios nacionales de referencia que nos dan los datos de monitoreo de la resistencia en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar Ramón Pardo, por haber compartido con nosotros en este día. Es muy importante para toda la región enfocarnos en el buen uso de los antimicrobianos, así que sin más quiero darle la bienvenida a nuestro próximo expositor. Nuestro próximo expositor es el doctor Gabriel Leví Jara y nos va a estar presentando el tema de qué son los programas de optimización de antimicrobianos. Bienvenido, doctor, le escuchamos y le vemos. Hola, muchas gracias a todos por la invitación, a Nancy, a Helbert, y un placer compartir esta mesa. Vamos a, durante los próximos 20 minutos, entonces, creo que ya estoy compartiendo, ahí se ve mi pantalla. ¿Se está viendo? Aún no, doctor. Aún no, voy a ver. Vamos a ver ahora. A ver, ahora sí se ve. Todavía no, doctor. Ahí estamos. Ya vemos, entonces puede concluir. Se ve perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos, la doctora Ramón Pardo ya habló un poquito de los objetivos y beneficios. Vamos a dar, sobre todo, habiendo luego una mesa de lujo donde van a abordar todo el resto de los temas, yo me voy a dedicar en el siguiente rato a comenzar por el principio, continuando la línea de la doctora Ramón Pardo. Ella ya comentó que tenemos recomendaciones
a nivel regional, elaboradas en conjunto por la PAJO y la FIU, y que hay un manual que recientemente fue traducido al español, donde pudimos también colaborar, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir? Que mucho de lo que vamos a manejar aquí es un complemento entre ambas guías y algunas revisiones. Hay varias definiciones de lo que son los PROAS. La que más utilizamos es que se trata de un enfoque multifacético destinado al cuidado de los antimicrobianos, que incluye políticas, guías, vigilancia de la resistencia y del consumo, educación y auditorías, procurando asegurar el acceso efectivo al tratamiento y limitando los efectos adversos. En gran medida acá entra todo lo que luego se va desarrollando en un programa, en qué consiste y cómo se van realizando. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, obviamente, optimizar el uso de antimicrobianos mediante la elección de la droga correcta, con un espectro equilibrado, evitando recurrir al más amplio, o sea, balanceando el espectro con el que voy a iniciar y continuar un tratamiento, y prescripto y suministrado en el momento, dosis, vía y duraciones adecuadas. Otro objetivo es fomentar la modificación del comportamiento relacionado con los hábitos de prescripción y dispensación, mejorar la calidad de los resultados de la asistencia de la salud de nuestros pacientes, evitar gastos innecesarios, disminuir la aparición y la presión selectiva de gérmenes resistentes, prolongar la vida útil de los antimicrobianos existentes, cosa que ya hemos visto que es un gran problema a nivel mundial, de la cual por supuesto nuestra región no es ajena, limitar los efectos económicos perjudiciales de la resistencia y fortalecer la capacidad de los profesionales en materia del uso optimizado. Hace unos 5 años publicamos un trabajo con un grupo internacional, un poquito para ver cuál era la realidad en ese momento. De los 665 respuestas que hubo, un 15% pertenecieron a nuestra región, lo que es una buena tasa de respuestas, y de allí tomamos esto que está en las guías PAJO-FIU, cuáles eran para, en general, los principales objetivos que mencionaban los encuestados que tenían alguna experiencia en el manejo en los programas de manejo de los antibióticos, de optimización. Y era coincidente con lo que veníamos hablando, el 87% reducir o estabilizar la resistencia, un poco más de la mitad de reducir el número de prescripciones y cerca de la mitad mejorar las respuestas clínicas. Los programas tenían alrededor una media de 3 años de historia entre todas las respuestas, y aquí están los países que ya tenían aparentemente más programas implementados. Los beneficios, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando, tanto en las guías como en muchas de las publicaciones, por supuesto, es mejorar la clínica, la evolución clínica, reducir la resistencia, los costos, mejorar los tratamientos y profilaxis, reducir todo lo que tenga que ver con mortalidad, fallas de tratamiento, efectos adversos de las drogas e infecciones emergentes del uso de los antibióticos, tanto las diarreas por Clostridioides difficile como la aparición de resistencia. Obviamente hay muchísima evidencia dando vuelta, vamos a ir con una cosa histórica y complementar con algo para poder cumplir con el tiempo que tenemos. Todos ustedes lo conocerán, y los que no lo han visto, obviamente tenemos una fuerte recomendación para que la revisen. Fue la primera revisión sistemática por un grupo británico que hizo un trabajo excelente. Esto se publicó por primera vez en el 2013. De allí van mostrando los beneficios en diferentes aspectos. Esto son los efectos en general, tanto sobre los resultados de reducción de resistencia como la mejoría en la prescripción de los fármacos antimicrobianos, y aquí podemos ver cómo en general van mejorando, estamos yendo de 0 a 80% el efecto, el tamaño del efecto, va mejorando, pero fíjense cómo después del año, si bien se persiste una mejoría, hay una reducción en esa mejoría. Esto van a ver que sucede para varios de los parámetros que vamos a comentar. Algo un poquito más estable sucedió en cuanto a la mejoría de las prescripciones, donde ven que hay una mejoría inicial que luego se estanca, pero lo importante es que siempre se mantiene. La primera moraleja de esto es que
necesariamente tenemos que insistir con los programas porque uno suele tener mejorías iniciales en varios de los términos, en prescripción, en costos, en ir frenando de a poquitito la aparición de multiresistentes, pero eso va para atrás en cuanto uno no sigue empujando. O sea, hay que tener persistencia, hay que tener paciencia. Como decíamos en los foros de discusión de nuestro curso días atrás, tenemos que respirar hondo y seguir adelante porque no siempre uno va a tener una mejoría progresiva y escalonada. Esto es en particular para los gram positivos, vemos que siempre hay mejoría. Acá todos estos gráficos se refieren a primer mes, sexto, 12 y 24 meses, entonces en general van a ver que siempre hay mejoría en el tiempo, pero que a veces esa mejoría va retrocediendo un poquitito, por lo que estábamos hablando. Lo mismo sucede aquí para los gram negativos. Hay varios trabajos que en ese momento ya lo habían demostrado, la mejoría en términos de reducción de la resistencia, y luego la doctora recién comentó este trabajo. Lo interesante es que es más nuevito, es una revisión sistemática de Bauer y colaboradores del 2017 con el ID, donde hubo reducciones significativas tanto en colonización como en infección por estos patógenos que son los problemas, multiresistencias en gram negativos, incluyendo las BLE, las infecciones por Staphylococcus metiere y por clostridioides. Una ventaja muy interesante, dije mencionar un poquitito algunos de los trabajos principales. Acá vemos una experiencia en Escocia del grupo de Ian Gould y colaboradores, donde tenían idas y vueltas respecto de la aparición de los casos de Staphylococcus metiresistente por 1000 camas ocupadas. Para enero del 2008 hay una campaña nacional de lavado de manos que da una consistente disminución de las infecciones por Staphylococcus metiere. Tiempito después comienza un screening universal, acá en grisecito, que también da alguna mejora, pero cuando empieza el programa de antimicrobial, antibiotic stewardship en este caso, se produjo una reducción mucho más sostenida de este tipo de infecciones. O sea, el uso de los programas de antibióticos, de optimización de antimicrobianos, claramente son una contribución clave en la prevención de infecciones. Yendo ya al punto del control de antimicrobianos, la campaña comenzó también en Escocia y luego se extendió a todo el Reino Unido, la llamada de las 4 Cs, porque lo que hacía era reducir o prohibir en algunos casos el uso de céfalos de tercera, clindamicina, inhibidores de beta-lactamasas, por eso la C de clavulánico, y quinolonas, como, representada por la ciprofloxacina, pero también otras quinolonas como la levofloxacina. Y nuevamente encontramos este programa comienza para mediados del 2009. Acá tenemos la relación entre el uso en rosadito de estas 4 clases de antibióticos y el número de casos de clostridioides. Antes hablábamos de Staph aureus, ahora estamos hablando de Clostridium difficile, y vemos que nuevamente hubo una reducción sostenida, que luego conversando con los autores, con Dilip Natwanit, con Ian Gould, etc., lo mantuvieron. En general esta reducción es persistente independientemente de los brotes que siempre puedan aparecer. Esta revisión se actualiza en algún punto en el 2017 abordando otras cosas. De esto voy a mostrar por el mismo grupo de investigadores británicos. Solo 2 diapos reduciendo la información que les voy a volcar ahora. También todo esto obviamente es de acceso libre y tienen una alta recomendación de leerlos. Todos los estudios randomizados y controlados para reducir la prescripción, hemos marcado que hubo en general no solo los hallazgos parciales de cada uno de estos trabajos, sino también en general hubo una estadística a favor global en el metaanálisis y el análisis sistemático, claramente favorable a los programas, y lo mismo para la reducción, o sea, para intervenciones en general, y esto es para la reducción de los tratamientos. O sea, los tratamientos se reducen y se acortan en su duración, obviamente sin aumentar la mortalidad. Vamos un poquito a los números, show me the money, dicen algunos.
Hace no tanto, hace un par de años, año y algo, también el mismo grupo de Dilip Natwani publica este trabajo sobre el valor, una revisión sistemática. 146 estudios fueron incluidos 2014 a 2017, buscando el tema costos. Nuevamente la mayoría muestra reducción de la estadía y de los usos de antibióticos, y hubo una reducción importante de la resistencia, 61%, no es poca cosa, en 61% de los estudios. Y bueno, aquí tenemos obviamente diferentes valores de acuerdo a lo que vale en cada lugar. El ahorro promedio en Estados Unidos era de $730 por paciente, y en Europa de 200 euros aproximadamente. ¿Qué tenemos publicado en la región? Hace poquito publicamos con un grupo de México, la doctora Taylor y colaboradores, un scoping review. El importante del scoping review es que busca ampliar el análisis y la revisión a lo que se llama literatura gris, o sea, la literatura que no aparece en las grandes revistas, conocida como académica, lo que no está indexado, y que en nuestro caso de América Latina es mucho porque tenemos dificultades para publicar, porque tenemos bastante de autocensura para publicar. Sentimos que nos da un poquitín de vergüenza, que cómo vamos a publicar esto, o que los datos no son del todo confiables. Y eso es un gran error en el que incurrimos todos, pero van a ver que la cosa fue mejorando con el tiempo y seguramente va a mejorar, no solo a medida que vayamos fortaleciéndonos en este tipo de programas, sino a medida que la formación y la implementación de los mismos sea más consistente. Empezando por una revisión de unos 2.500 trabajos, quedaron incorporados en definitiva 147 trabajos. Como ven, hay artículos y reportes 106, 33 eran pósters y 3 eran tesis, con lo cual hubieran sido 36 que no los hubiéramos encontrado nunca. Y luego algunos comentarios editoriales. Si no hubiéramos hecho la revisión de diferente literatura y de otras cosas como pósters, tesis, etcétera, no hubiéramos llegado a estos resultados. ¿Cuáles son parte de las buenas noticias? Este trabajo es libre, accede libre también en la revista de la OPS, en la revista Panamericana de Salud Pública. Vean por año cómo a partir del 2008-2009 empieza un crecimiento en relación con las publicaciones sobre algún tipo de intervención en los programas de optimización de antimicrobianos. ¿Qué abordaban? No vamos a ver los resultados, pero sí que abordaban. Y los resultados que uno publica suelen ser positivos en este sentido. Solo un tercio, 35%, hacía una medición basal de diferentes cosas, básicamente consumo de antimicrobianos, y la mitad hablaba de los que recursos humanos tenían disponibles. ¿Está? Casi en la mitad, con el 5%, no estaban siquiera descritos los componentes. El 55% lo tenía, el 45% no. Porque el tema de los recursos humanos, no voy a ahondar por una razón de tiempo y porque luego a lo largo de la mesa se va a hablar mucho entre esta mesa y el resto de la jornada, con los invitados de lujo que hay, sobre los diferentes equipos, sobre las diferentes estrategias. Ustedes saben que podemos reportar las intervenciones o podemos reportar los resultados. Sobre las intervenciones, una cosa interesante, que me detengo un segundo, voy bien de tiempo, es que nos llamó la atención que hay más intervenciones de tipo persuasiva, un poco más, obviamente esto no es significativo, ni busca un análisis estadístico, que las intervenciones de tipo restrictiva, es decir, todo aquello que sea acompañamiento, recorridas o visitas juntas de sala, diálogo paciente por paciente, se publicó un poquito más que aquellas que son restrictivas. O sea, los formularios de preautorización, básicamente los stops, etc. Respecto de los resultados en sí, las medidas de proceso más analizadas, más publicadas, que es uno se refiere a lo que es el low hanging fruit, ¿no? El fruto más bajo, más fácil de recoger, es implementar una norma, una guía de práctica clínica local, tomando una guía nacional, una guía regional, e implementarla adaptándola a las condiciones locales de nuestra disponibilidad de antibióticos, de nuestra biota, los reportes de acuerdo a las salas,
el antibiograma selectivo por salas, y luego medir X tiempo después de difundida la adherencia. El 35% se encargó de este tipo de publicaciones, y en cuanto a los de medidas de proceso, por supuesto, en cuanto a resultados finales, casi la mitad de los trabajos se basaba en la publicación de los consumos, luego X tiempo después de implementado el PROA, y otro interesante dato es que el 30% reportaron resultados microbiológicos. Esto es interesante porque sabemos que a veces los resultados microbiológicos y la reducción de la resistencia es más difícil de demostrar en un tiempo inicial. En definitiva, vieron que hay bastante trabajo, pero solo 18 países, estoy un poco covidizado aún, 18 países de la región publicaron experiencia con los PROA. La mitad vino de ciudades capitales. Esto es como uno dice el borracho optimista o el borracho pesimista. Uno dice, y bueno, la mitad es de las ciudades capitales, pero otro puede decir el optimista, bueno, pero la mitad de los trabajos provino de esas ciudades que no son las ciudades principales. Eso también es muy bueno, que no sea solo un tema de las grandes ciudades la implementación de estos programas. Dijimos que cerca del 30% se encontró como literatura gris, y lo otro lo habíamos mencionado, un tercio informó solo en mediciones basales, hubo un poquito más de intervenciones de tipo per sociedad, por lo menos publicadas, solo el 25% refirió haber elaborado guías, y de allí sí se hizo el contraste a ver qué había pasado antes y después, y el 30% valoraron la evolución microbiológica. Como tengo un minutito, voy a comentar lo que sea la doctora Pilar Ramón Pardo. No tenía pensado por una cuestión de tiempo, por supuesto, presentar los resultados de nuestro estudio de consumo, del estudio de prevalencia puntual en América Latina, 8 países en 2 etapas, alrededor del 55% de los pacientes internados en ese periodo en los diferentes países recibía algún antibiótico, fue solamente antibiótico y no del resto de los antimicrobianos, por ejemplo los antifúngicos. Y el resultado de adherencia a las guías, de adecuación a las guías, o sea, lo que era el uso adecuado, estaba en alrededor de un 65-70%. O sea, hay alrededor de un 30-35% de uso inadecuado. Pero ojo que hay un tema importante. La mayoría de los usos inadecuados, y esto es sistemático en todos los países que estuvimos estudiando, estamos trabajando con la publicación final, en todos los países que estuvimos estudiando, el uso fue considerado adecuado mucho más en tratamientos que en profilaxis. O sea, algo tan sencillo como las profilaxis, sobre todo las profilaxis quirúrgicas, siguen siendo, que es nuevamente un lugar sencillo para intervenir, siguen siendo los que se llevan puesta la mayoría del uso inadecuado de los antibióticos. En definitiva, vamos por una senda, estamos todos trabajando de uno u otro lugar en esto, obviamente el empuje de la Organización Panamericana de la Salud, pero estamos empezando. Vamos a publicar más, vamos a trabajar más, vamos a implementar los programas mejor. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Levi Jara, por tan excelente presentación. Muchas gracias por este tiempo, por darnos ese espacio. Me había asustado, que no decía nada, digo, no habré estado hablando solo, mi Dios. Pero no, yo estaba más asustado. Me alegro, muchas gracias. Gracias. Bueno, tengo el gusto de presentar aquí a nuestro tercer expositor del día de hoy. El doctor Rodolfo Quiroz está con nosotros y él va a presentarnos el tema de liderazgo e innovación en los equipos de programas de optimización de antimicrobianos. Bienvenido, doctor Quiroz, le vemos y le escuchamos. Muchísimas gracias, Herbert. En lo personal es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy esta presentación, y más aún porque el tema que me tocó hablar es realmente un desafío, hablar del equipo PROA, liderazgo e innovación.
Esta es mi declaración de conflictos de interés. Con respecto al contenido de la presentación, la idea es hacer un breve repaso de los pasos para implementar un PROA, cómo se conforma el equipo PROA, quiénes son los integrantes, qué desafíos debe enfrentar el equipo PROA, el rol de cada uno de los integrantes, el impacto de las estrategias de intervención y los recursos disponibles que hoy tenemos para hospitales con recursos limitados para el cumplimiento de estas tareas. Algunas de los comentarios que yo voy a hacer ya lo han hecho tanto la doctora Pilar Ramón Pardo como el doctor Gabriel Levijara, así que, bueno, pido disculpas por si hay alguna repetición. Con respecto a los pasos para el desarrollo e implementación efectiva de un PROA, lo primero que uno tiene que hacer es conformar un equipo de trabajo, integrados, vamos a ver después, por el infectólogo, el farmacéutico clínico, microbiólogo, enfermero en control de infecciones y un equipo de soporte que los acompañe. Después, determinar el nivel de desarrollo del PROA de la institución a través de las herramientas que hoy tenemos disponibles para la autoevaluación, identificar los problemas que existen en esa institución con el uso de antimicrobianos, fijando cuál es la prioridad de esos problemas, identificando objetivos, estrategias para el logro de esos objetivos, responsables e indicadores para monitorear el cumplimiento, elaborar un programa y someterlo a la autorización por la autoridad correspondiente, implementar el programa identificando las barreras para poder mitigarlas, analizar los datos, compararlos y difundirlos y asegurar que la confiabilidad de los mismos sea adecuada y finalmente todos los años hacer un ajuste del programa y definir su ampliación. Con respecto al equipo PROA, este equipo, como ya se comentó, tiene que ser multidisciplinario, está conformado por el infectólogo y el farmacéutico clínico que colideran el equipo PROA, pero lo acompañan el microbiólogo, el enfermero en control de infecciones, personal asistencial, médicos y enfermeras de otras áreas como emergencias, unidades de cuidados intensivos, medicina interna y cirugía, que son las áreas donde más consumo de antibióticos se realizan y donde más riesgo hay de uso inapropiado, representantes del área de tecnología de la información y del área de seguridad del paciente. Hay que recordar que el éxito de la implementación de un PROA solo es posible si cada uno de los participantes se considera parte de un equipo más allá de las jerarquías o los títulos académicos. ¿Cuál es la importancia del equipo PROA? Estos son dos trabajos que llevamos adelante. Uno es el proyecto PROA Argentina, que evaluó 85 hospitales en Argentina con la implementación de PROA, y en ese estudio, fíjense que en el análisis multivariado, evaluando qué factores se asociaban con un nivel elevado de desarrollo de los PROAs en la autoevaluación, tener un infectólogo tiempo completo fue una variable independiente, como así también que la institución tuviera más de 110 camas. Esto, lo de las camas, coincide con la evaluación que hizo el CDC a través del NHCN. Y en el segundo estudio, que fue un estudio que se hizo a nivel de Latinoamérica en 9 países, en unidades de cuidados intensivos, 77 unidades, el nivel de desarrollo del PROA en la evaluación final se asoció con el número de camas de la unidad de cuidados intensivos, a mayor cantidad de camas, mayor nivel de desarrollo de los PROAs y la existencia de un comité de farmacia. Acá el infectólogo no aparece porque en todos esos hospitales el infectólogo ya tenía un rol preponderante. Sin embargo, el comité de farmacia, en última instancia, está representando en forma indirecta la existencia de un equipo PROA, porque en muchos hospitales es el comité de farmacia el que asume ese rol vinculado a la optimización del uso de antimicrobianos. Este trabajo ya lo presentó el doctor Gabriel Levijara con respecto a esta encuesta que se hizo a nivel mundial, y lo que yo quiero remarcar es esta parte que está en rojo como factor más importante. 30% casi de las barreras relacionadas con la implementación de un PROA estuvieron relacionadas con la falta de personal o soporte económico. Otro desafío importante para el equipo PROA es el tiempo asignado que tienen los líderes o los integrantes del equipo para las tareas vinculadas con el programa. Hasta hace un tiempo esta información no la teníamos y sí sabíamos, por ejemplo, en un estudio que llevó a cabo el CDC, que para que se pudiera implementar un programa para la prevención y control de infecciones era necesario tener al menos un enfermero o enfermera vinculado a la prevención y control de infecciones por cada 110 camas.
Este es un estudio japonés que intentó tratar de llegar a esa misma respuesta vinculada a los PROA. Y lo que ellos encontraron, vinculando al tema de la implementación efectiva de un PROA, que la cantidad de tiempo necesario que se requiere para llevar adelante el PROA es al menos la mitad del tiempo de la jornada laboral de un infectólogo o un médico dedicado y la mitad del tiempo de un farmacéutico clínico cuando la institución tiene al menos 100 o hasta 100 camas. Y en la medida que se incrementa el número de camas, ese tiempo se incrementa. Entonces, ya tenemos por lo menos una idea de que para poder implementar un PROA en forma efectiva, se necesita la mitad de la jornada laboral de un farmacéutico clínico y la mitad de la jornada laboral de un médico dedicado. Otro aspecto importante de los desafíos de un PROA, del equipo PROA, es entender los patrones culturales por los cuales se prescriben los antimicrobianos. En este estudio, publicado en el American Journal of Medicine en el año 89, el doctor Jerome Kim describió lo que se llamó aspiricismo espiralado, que es aquellos factores que hacen que el médico prescriba antibióticos. En ese caso, él describía que a mayor espectro es mejor el uso de antibióticos, que la falla de respuesta implicaba una falla de cobertura, cuando tenga dudas cambie drogas o adiciones otras, distintas cosas que hoy nosotros sabemos acompañan a la prescripción antibiótica. Yo agrego algunos efectos curiosos de los antimicrobianos. El más importante es el efecto ansiolítico que tiene sobre los médicos, especialmente el equipo quirúrgico o el de terapia intensiva, donde el uso del antibiótico calma la angustia del médico de a veces manejar la incertidumbre sobre los pacientes. Y en el caso de los cirujanos, la prolongación de las profilaxis quirúrgicas más allá de 24 horas cuando esto no tiene indicación. Un estudio más reciente, publicado en el año 2015, evaluó los patrones culturales de los distintos países a través de un estudio que hizo un antropólogo holandés, Ger Hofstede, que describió 6 patrones culturales que definen a los países. De estos 6 patrones culturales, hay 2 que son realmente relevantes asociados a la prescripción del uso de antimicrobianos. Uno es la distancia de poder, que es cuán separado están las jerarquías a nivel de una sociedad o de una comunidad, y hay que entender en este sentido cuál es la distancia que existe entre una enfermera y el médico o entre el paciente y el médico. Cuando esta distancia es más grande, hay dificultades por parte del paciente de compartir con el médico el tema de la decisión terapéutica o de las enfermeras, por ejemplo, en recomendarle al médico la higiene de manos o una medida de prevención y control de infecciones. O sea que aquellos países que tienen un alto puntaje en distancia de poder adolecen de este problema. Y aquellos países que tienen aversión a la incertidumbre, que implica la dificultad de manejar situaciones ambiguas, tienen como riesgo el hecho de prescribir más antibióticos en situaciones donde no está estrictamente indicado, utilizarlos por más tiempo e inclusive hacer combinaciones innecesarias. Y esto en general se da por este concepto del just in case o por las dudas. Si analizamos cuál es la situación de los países, vemos que justamente los países latinoamericanos adolecemos de tener una alta distancia de poder y una alta aversión a la incertidumbre en contraposición con los países anglosajones. Y esto explica en parte nuestra conducta prescriptiva a nivel de los antimicrobianos. Por lo tanto, es un desafío que el equipo PROA tiene que enfrentar. El otro aspecto me parece que es fundamental, es la aproximación que hacen los líderes del equipo PROA en la conducción del equipo en sí, en la relación con otras áreas de la institución. Y en este sentido es muy importante entender que tenemos que decirle adiós a los jefes y hola a los líderes. Y uno de los aspectos más importantes que tiene que tener un líder de un equipo es entender que actúa como facilitador y garante de lo que se acuerda en el equipo, y no que es el que toma las decisiones por el resto. Y acá algunas de las diferencias. Mientras el jefe dice yo, vosotros y dirige, el líder habla de nosotros y guía. La autoridad deviene del propio equipo que lo elige, en general propone y comparte, su actividad se basa en la cooperación, inspira entusiasmo, hace que el trabajo sea interesante, se preocupa por las personas y no por las cosas, comparte éxitos y tiene un equipo de trabajo en vez de tener empleados. Este aspecto me parece fundamental a la hora de construir un equipo PROA, porque
el éxito del equipo va a estar basado básicamente en cómo se interrelacionan sus integrantes. Con respecto a los roles críticos del equipo base, hay roles específicos para el infectólogo, hay roles para el microbiólogo, para el farmacéutico clínico y para el enfermero en control de infecciones. Con respecto al infectólogo, básicamente tiene que ver con el tema del desarrollo de adaptación de guías clínicas, la adecuación de los esquemas al rescate microbiológico, la implementación de estrategias de control, para el microbiólogo la optimización de las técnicas de diagnóstico, el tamizaje, etcétera, para el farmacólogo la validación de las prescripciones, la optimización de la dosificación, y el enfermero en control de infecciones integrar la información del laboratorio en la identificación de gérmenes multiresistentes con el tema básicamente de la prevención y control de infecciones. Una vez conformado el equipo, habíamos hablado de la autoevaluación, que nos permite saber en qué situación está la institución con respecto al desarrollo de las pruebas. Hay distintos instrumentos, la OPS ha desarrollado un instrumento tomando distintas vías, y como lo que dijimos, esto permite hacer comparaciones en el tiempo, como así también permitir comparaciones entre instituciones con respecto al nivel de desarrollo de las pruebas. Otro aspecto es la elaboración del programa en sí mismo, que tiene que ser un documento escrito, consensuado, que esté aprobado por la alta dirección, que se difunda y que se evalúe su cumplimiento. Con respecto a las estrategias de intervención, las dividimos en 3 aspectos: la adaptación de guías clínicas, las intervenciones para mejorar el uso de antimicrobianos y los programas de capacitación y educación para el uso de los mismos. Con respecto a las guías clínicas, este es un elemento importante. Las guías clínicas tienen que mostrar un cambio de paradigma, integrando criterios para la identificación de foco, criterios para la presunción del patógeno involucrado, factores de riesgo para prever la existencia de multiresistencia, a lo que agrego criterios de hospitalización o tratamiento ambulatorio de los pacientes y criterios para la selección y administración del antimicrobiano, cumpliendo con lo que sabemos: droga correcta, dosis correcta, vía correcta, momento correcto y duración correcta. Un ejemplo de impacto de guías clínicas. Hay muchísima información, traigo este a modo de ejemplo solamente, donde la implementación de una guía para neumonía asociada a ventilación mecánica redujo la mortalidad relacionada a la infección, incrementó el uso apropiado de antimicrobianos, redujo el tiempo de internación asociado a la infección y redujo la tasa de sobreinfección por microorganismos multiresistentes. Con respecto a la optimización diagnóstica, que tiene que ver con la interrelación tanto del equipo asistencial, el equipo de laboratorio y el equipo de prevención y control de infecciones, apunta al hecho de que las muestras se tomen en forma adecuada, el resultado sea informado al equipo asistencial en forma oportuna, se reporten al sistema de vigilancia local, que es el área de prevención y control de infecciones, los gérmenes relevantes y su patrón de sensibilidad, para que se adapten las guías clínicas y se implementen las medidas de control, y le informe a los sistemas de vigilancia nacional. Un aspecto importante con respecto a la optimización diagnóstica es que si uno no toma una muestra de cultivo que sea apropiada, es muy difícil que uno llegue a un tratamiento óptimo para la atención del paciente. En el caso de que uno tome una muestra de laboratorio, una muestra microbiológica y la procese por técnicas convencionales, lo que puede suceder es que uno retrase el esquema definitivo para el tratamiento adecuado de la infección. Y hoy sabemos que las técnicas de diagnóstico rápido lo que hacen es acortar ese tratamiento empírico para llegar más rápidamente al tratamiento definitivo, permitiendo descalar los esquemas y ajustarlos al microorganismo aislado. Este es un trabajo que muestra justamente eso, que las técnicas de diagnóstico rápido resultan ser en este caso costo útiles, porque se midió contra años ajustados por calidad de vida, pero siempre que se asocien a programas para optimizar el uso de antimicrobianos. Contar con técnicas de diagnóstico rápido, sin un programa que pueda interpretar esos resultados, realmente no produce inicialmente ningún beneficio. Con respecto a la interacción del infectólogo con el especialista, que esto sería algo parecido a la auditoría prospectiva con feedback, este es un trabajo que es un estudio antes y después, que demostró que esta interacción disminuía los días de ventilación mecánica, los días de terapia intensiva, disminuía la mortalidad hospitalaria por todas las causas y la tasa de uso inapropiado de antimicrobianos. Por lo tanto, yo abogo por el hecho de que el equipo PROA conforme o se integre al equipo asistencial
para dar soporte en esta interacción con el médico tratante. Con respecto a impacto de optimización de dosificación, un ejemplo, esta es una revisión del Lancet que muestra que el uso de infusión prolongada en carbapenémicos y beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas reduce significativamente la mortalidad de los pacientes. Y este es otro estudio publicado por el doctor Garnacho Montero que muestra que un descalamiento efectivo, aun cuando el esquema empírico inicial haya sido adecuado, reduce la mortalidad de los pacientes. Ustedes preguntarán, ¿por qué esto sucede? Porque a veces, aunque el tratamiento empírico sea adecuado, puede ser redundante y eso aumenta el riesgo de eventos adversos que impactan en la complicación de los pacientes y en su mortalidad. Con respecto a la educación, este estudio del doctor Cisneros, Miguel Cisneros, muestra cómo el desarrollo de guías locales, las entrevistas semanales, la capacitación a los médicos de una unidad de cuidados intensivos redujo la tasa de indicaciones inapropiadas, el consumo de antimicrobianos y mejoró la satisfacción de los médicos tratantes de los pacientes, lo cual muestra que los programas de educación son realmente efectivos. Y por último, comentarles de 2 recursos disponibles que ustedes pueden utilizar para el desarrollo e implementación de PROA en sus instituciones. Uno es un aplicativo móvil gratuito, PROANet App, que lo pueden bajar de Google Play o de App Store, que cuenta con más de 45 guías clínicas, más de 10 tablas sobre el preanalítico de cómo tomar muestras y conservarlas para el diagnóstico microbiológico, más de 85 antimicrobianos con todo lo que tiene que ver con dosificación, estabilidad, reacciones adversas, etcétera, calculadoras de función renal y hepática y scores predictivos de multiresistencia, severidad y diagnóstico. Y por último, la plataforma, una plataforma web gratuita, que es la plataforma PROANet, que está, digamos, auspiciada por estas sociedades científicas, que permite a las instituciones implementar pruebas desde inicio a través de contar con un curso online que pueden realizar parte del equipo PROA, implementar un PROA, registrar datos de autoevaluación, matriz de prioridades, hacer estudios de prevalencia para medir la apropiabilidad del consumo antimicrobiano, indicadores de impacto, indicadores de control de infecciones y cuenta con reportes de tablas y gráficos que permitan monitorear el cumplimiento del PROA. Bien, como comentarios finales, decirles que la conformación de un equipo base para la implementación de un PROA constituye un paso crítico para el éxito de un programa. Recuerden que sin recursos humanos no se puede llevar adelante ninguna tarea. Es importante el desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo para los integrantes del equipo PROA. Y este es un cambio de paradigma porque es algo en lo que no estamos habitualmente formados ni capacitados. Reconocer los desafíos para la implementación del PROA le permite a los integrantes identificar las barreras para mitigarlas, el compromiso de cada uno de los integrantes del equipo, sumado a la asignación de tiempo para la realización de tareas, son factores que aseguran la sustentabilidad del PROA, que es importante, como en todo equipo, definir los roles para garantizar el logro de los objetivos y que finalmente existen recursos gratuitos que facilitan la implementación de los PROA en instituciones con recursos limitados y lo único que tenemos que hacer es atrevernos a usarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a los conferencistas por estas excelentes conferencias. Vamos a dar paso al momento de las preguntas. Vamos a colocarlos en pantalla. Aquí nos vamos a ver todos. Y la primera pregunta. Sí, la primera pregunta es para la doctora Pilar Ramón Pardo. Nos pregunta aquí, ¿cómo realizar un control de antibióticos cuando se cuenta con un número limitado de antimicrobianos? ¿Y cómo existe alguna influencia por parte de organizaciones, ya sean locales o internacionales? Estoy pensando en asociaciones médicas o científicas también. ¿Cómo podrían influir en esto, doctora? Ok, primero quizás es una pregunta excelente, ¿no? Porque además es un tema que de alguna forma afecta en muchos países, en muchas situaciones, este dilema entre el acceso, pero sin exceso, ¿no? Y hay un tema también semántico que es importante resaltar. No estamos hablando de control
de antimicrobianos, control del uso de antibióticos, sino del uso adecuado de estos fármacos, ¿no? Eso es importante porque no se trata de controlar, sino de favorecer el uso adecuado de los mismos. Por lo tanto, en todos los escenarios, en cada una de las diferentes situaciones, debería haber guías adecuadas del tratamiento para tratamiento empírico de aquellas infecciones que son más prevalentes por los patógenos que circulan en esa comunidad, en ese hospital, y adecuados al perfil, al patrón de sensibilidad, ¿no? De manera que este es un esfuerzo que también se debe hacer desde las comunidades, desde los hospitales, para definir cuáles son aquellos antibióticos prioritarios que se deben utilizar como una primera línea de tratamiento, ¿no? Y de acuerdo, es importante tener acceso a este grupo de antibióticos también que se llaman ACCESS dentro de la categoría de la Organización Mundial de la Salud, para que en todos los sistemas sanitarios tengan acceso a estos antimicrobianos, pero sin exceso. Gracias. Muy bien, en esta misma línea de la que hablaba Pilar, para Gaby, el doctor Gabriel Levijara, dice, ¿dónde se encuentran estos instrumentos para autoevaluación y los manuales de implementación de PROA? Un poquito en la línea de la pregunta de Pilar, por favor, Gaby. Sí, gracias, Nancy, gusto verte. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Las guías, tanto la de PAHO, FIU como la de la OMS, son de acceso libre, ya están publicadas en los sitios, lo buscan con los nombres. La de OPS está en inglés aún, todavía no se ha terminado de traducir. Recommendation for Implementing Programs, ponen Programs, o Stewardship, OPS, FIU y SALE. La de la OMS ya está en español, se revisó hace poquitito, afortunadamente. Y el instrumento para autoevaluación lo hemos terminado de afinar, luego de diferentes reuniones pulidas, discutidas, propuestas en punto, hace poquitito, todavía no está publicado formalmente, eso la doctora Ramón Pardo nos puede ayudar más en ese sentido y ver cuándo puede ser publicada. Por ahora lo estamos manejando en el curso que estamos coordinando con todo este equipo para un poco el juego de que cada uno vaya haciéndolo, ver cómo va, porque es un instrumento que lo que tiene de precioso además es que nos permite evaluarnos hoy, evaluarnos en cierto periodo, por ejemplo a los 6 meses o al año, y ver si fuimos modificando el score. Por ahí Pilar nos puede ayudar en breve a tenerlo disponible. Muchas gracias, doctor Levijara. Vamos a pasar a la tercera pregunta, es para el doctor Rodolfo Quiroz. Aquí nos pregunta si es indispensable contar con guías clínicas para iniciar un PROA en una institución. Sí, básicamente es uno de los pasos más relevantes porque sin tener una guía clínica no hay un parámetro sobre el cual definir si el uso del antimicrobiano es apropiado o no. Y la verdad es que uno necesita solamente contar con muy pocas guías, que es, la primera que hay que desarrollar es la de profilaxis antibiótica en cirugía, porque comentaba Gabriel, es uno de los aspectos más fáciles de solucionar desde el punto de vista de la aplicación de una guía, probablemente el más difícil de consensuar con los cirujanos, pero hoy por hoy, cuando los hospitales quieren tener un resultado en ese sentido positivo, la única manera de resolverlo es aplicar un autostop de farmacia a las 24 horas de iniciada la profilaxis quirúrgica. Y como muchos hospitales tienen modelos de pago que están basados en módulos día o módulos quirúrgicos, el mismo administrador está interesado en que no se prolongue la profilaxis más allá de 24 horas porque es un costo innecesario. La segunda, con respecto a la segunda parte, las guías que uno tiene que desarrollar son para las infecciones más frecuentes. Y en ese sentido son las infecciones de piel y partes blandas, la neumonía asociada a la neumonía de la comunidad, las infecciones del tracto urinario, infecciones intraabdominales y después se pueden agregar otras infecciones más. Y por último, si el hospital tiene manejo de pacientes con complejidad, las guías para el manejo de pacientes inmunocomprometidos, sean neutropénicos, HIV, trasplantados, ahora agregaría COVID, y finalmente
el manejo de gérmenes multiresistentes, porque también se genera uso inapropiado en el tema de combinar antibióticos cuando estos no están indicados. Yo les comentaba recién que esta guía, que este aplicativo ProAnet, hay muchos otros que son también gratuitos y están disponibles. Es una buena medida que uno puede utilizar para poder basarse en esas guías, e inclusive este aplicativo ProAnet le permite al usuario subir sus guías, las guías propias que él quiere ver, además de las que están, o a la institución subir guías institucionales. Bien, pues en realidad ha sido muy productivo este módulo antimicrobial Stewardship PROAS. Estamos muy contentos, muy motivados. Ya tenemos el siguiente bloque pendiente. Quisiera dejarles 30 segundos para que puedan dar un mensaje, dado que se viene ya la semana de la concientización del uso apropiado de los antimicrobianos. Adelante, doctora Pardo, le vamos a dejar a usted. Perfecto, muchas gracias por este mensaje final, ¿no? Y es para resaltar la tremenda importancia que tienen y el impacto que tienen estos programas de uso optimizado de antimicrobianos en la contención de los microbianos y en la mejora de los resultados de la atención clínica en los pacientes. De manera que les animo a todos a conocer más, a leer más y a, en sus instituciones, en sus hospitales, empezar a discutir y a implementar estos programas. Una feliz semana de la concientización sobre el uso de los antimicrobianos para todos. Adelante, doctor Gabriel Levijara, su mensaje, por favor. Gracias, en 30 segundos. Parecen los debates que dan 30 segundos. No tengamos miedo de empezar y no nos caigamos cuando las cosas no salen. Nadie, estábamos hablando de los cirujanos recién con Rodolfo, nadie te va a abrir las puertas, ok, vengan, el PROA, esto, no. Nadie. Respiremos hondo, tragamos saliva, seguimos, hablamos y muestren y compartan los beneficios cuando bajamos o la resistencia o el consumo. Voy a la terapia, digo, mirá cómo pudimos bajar 30% el meropenem, porque el año atrás había sido terrible. La gente se siente partícipe, nosotros no prescribimos los antibióticos. Nosotros tenemos que trabajar y estimular y no caernos. Felicidades a todos. Gracias, salud. Gracias. Doctor Quiroz, por favor. Bueno, el cambio de paradigma, esto se está viendo en las empresas y creo que en los hospitales debe ser igual. Ya no, el resultado de un PROA no es el resultado del equipo PROA. El resultado del PROA es parte de la integración del equipo PROA con las unidades prescripcionales. Entonces, creo que, vuelvo a repetir, como dije antes, hay que cambiar la figura del jefe por la figura del líder y hacer como hizo Prónobos, que él pudo cambiar la realidad de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, pasando de la responsabilidad del área de prevención y control de infecciones a lo que él llamó CUSP, Comprehensive Unit Safety Basic Program. Si los antibióticos se usan mal, es responsabilidad de la terapia intensiva. Y la que tiene que resolver el problema es terapia intensiva, y lo que uno tiene que hacer es colaborar como equipo PROA a que esa unidad cambie su proceso prescripcional, siendo parte del éxito y también del fracaso. Así que creo que ese es el cambio de paradigma y eso es algo que me parece que el equipo PROA tiene que empezar a trabajar para cambiar en su cabeza ese chip que es desde el control a la participación o a la colaboración. Bien, pues nosotros nos sentimos muy contentos de tener a 3 de los grandes impulsores de PROA en la TAM. Aquí con Herbert nos sentimos muy contentos porque sabemos la constante actividad que ustedes mantienen y cómo nos impulsan y nos motivan a seguir avanzando, y es lo que tenemos que hacer en los países, trabajo colaborativo. Agradecemos y nos vamos muy en punto porque este módulo va muy puntual. Agradecemos a los ponentes y queremos seguir así, por favor, continuamos. Vamos a dar paso a la siguiente módulo y agradecemos a ustedes que estén con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Feliz día.